Bienvenidos a la emisora de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y le pido a mis hermanos y hermanas en Cristo y a mis amigos y amigas que por favor doblen rodilla y busquen del Señor. Oren al Señor que haga un fin y a cabo a esta epidemia que está sucediendo por todas las naciones, por ese virus peligroso. Doblan rodillas todo el mundo y ríndese a Dios. Arrepiéntese de su pecado y busquemos de Dios, que lo necesitamos ahora más que nunca. Lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Y el título de hoy se llama Cada seguidor de Jesucristo. Cada verdadero seguidor de Jesucristo dice que quiere hacer la voluntad de Dios. Pero la mayoría de los cristianos piensan que la voluntad de Dios es algo que se le impone, algo de mal gusto y difícil, lo cual están obligados a hacer. Yo creo que la perfecta voluntad de Dios es un asunto de gran importancia para todos aquellos que dicen amar al Señor, y existe una vasta diferencia entre someterse a la voluntad de Dios y aceptar su voluntad. Someterse significa sujetarse o rendirse a condiciones impuestas. A menudo uno piensa en someterse en términos. Tristemente, muchos cristianos ven la voluntad de Dios de esta manera. Se imaginan a Dios como demandando que se rindan a un grupo de reglas y condiciones. Hazlo a mi manera o te desamparo. Cuán equivocados están. Cuán diferente de nuestro hermoso Salvador es esta manera de pensar. Lo cierto es, cuando un creyente conoce la gloria de hacer la perfecta voluntad del Señor, Él la aceptará con gozo y esperanza. Aceptar significa tomar como en los brazos, presionar a tu pecho como en una expresión de amor y afecto. Sin embargo, el triste hecho es muy pocos cristianos aceptan la perfecta voluntad de Dios. Quizás estás pensando, la perfecta voluntad de Dios me ha pasado por alto. Mi vida es una casualidad. No tiene forma ni orden. No puedes estar seguro que Dios tiene un plan y voluntad absoluta y perfecta para cada uno de sus hijos. Él no deja ninguna vida a la casualidad. De hecho, Él quiere ordenar cada uno de tus pasos todos los días de tu vida, aquí en la tierra, y Él desea que tú entres en su plan y voluntad para ti hoy. La hermosa voluntad de Dios no es solamente para ministros o santos profundamente espirituales, sino para todos sus hijos. El Nuevo Testamento nos exhorta para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. En el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 2, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. El libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 21. Los apóstoles tuvieron un solo deseo para todas las iglesias, que cada miembro supiera la voluntad perfecta de Dios para sus vidas y la aceptará. Pablo escribió acerca de un hermano llamado Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En el libro de Colosenses capítulo 4 versículo 12, Epafras sabía que Dios tenía una voluntad especial
para cada uno en la congregación. Y él sabía que si ellos estaban en la voluntad del Señor, encontrarían gozo, éxtasis y cada una de sus necesidades suplidas. Es muy fácil para cualquier decir, si yo quiero la perfecta voluntad de Dios en mi vida, pero lo cierto es que ningún creyente entra a su voluntad sin una gran lucha. La perfecta voluntad de Dios es aceptado o abrazada solo en Getsemaní, y Jesús nos dio el ejemplo. Fue profetizado de Jesús desde el principio que Él vendrá a la tierra por un propósito eterno, a cumplir la voluntad del Padre. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 7. Cristo le dijo a sus discípulos, ¿por qué no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió? Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Capítulo 4, versículo 34. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Capítulo 6, versículo 38. No hubo momento en la vida de Jesús cuando Él no estaba consciente que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Esto debe ser cierto de nosotros también, que en cada hora del día busquemos hacer su voluntad. El hecho es que ya no nos pertenecemos, fuimos comprados con un precio. Y como Jesús fuimos creados para hacer la perfecta voluntad del Padre. Pero no importa cuál espiritual seas o cuánto tiempo hayas caminado con Jesús, llegará un tiempo cuando tengas que decir una vez por toda cuál voluntad prevalecería en tu vida, la tuya o la del Padre. Jesús tuvo que enfrentar esa hora. Él sabía que tenía un llamado eterno y divino, pero él también era humano y fue probado grandemente. Cuando llegó esa hora para Cristo, él vio ante sí el doloroso precio de aceptar la perfecta voluntad del Padre. Significaba caminar directamente a las mandíbulas de la muerte, a un dolor indescriptible y desconocido. Y él se puso, mi alma está muy triste hasta la muerte. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 38. Lleno de angustia, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas, capítulo 22, versículo 44. La misma carne de Jesús comenzó a temblar, pero cuando él se levantó de esa lucha, su alma fue inundada de éxtasis. Había algo en él de gloria eterna, porque algo fue arreglado. Su propia voluntad quedó muerta para siempre. Nuestro Señor fue a la cruz con pleno gozo, porque Él ya estaba muerto. Él murió a todo lo que era su humanidad. Y Él pudo decir, Padre, no vino aquí a vivir una vida fácil. Vine a entregarme para ti. Ahora enfrento el precio y lo acepto. Jesús se afilió a la voluntad del Padre, con un afecto que lo levantó por encima de todos los sufrimientos que le esperaban. Ningún hombre o demonio lo podía tocar, y ahora le anticipaba ansiosamente la gloria que sería de su Padre. Puedes haber testificado por años, estoy aquí en la tierra solamente para hacer la voluntad de Dios, obedecerle, pero entonces un día llegarás cara a cara con una crisis de vida
o muerte, más allá de cualquier cosa que hagas conocido. Es un lugar donde escoge la voluntad de Dios. Puede ser la decisión más dolorosa y difícil que hayas enfrentado. Al final tienes 3 opciones. Puedes escoger, puedes hacer nada y seguir el camino de la voluntad propia, o puedes hacerlo a la manera de Dios, la manera difícil, el camino de la muerte. La manera del Señor casi siempre parece dolorosa y sin esperanza, y aceptarla puede significar morir a todo lo que esperabas en la carne. Una joven inglesa fue llamada a ser misionera. Ella le había entregado el corazón totalmente al Señor y ella estaba llena de ambición por Jesús. Ella dirigía un pequeño grupo de oración y trabajaba con los desamparados. Y como la mayoría de las muchachas de su edad, ella esperaba encontrar a un joven espiritual para casarse. Alguien quien compartiera con ella su carga por los perdidos, ella testificaba y amistades, y a Cristo, que estaba preparada para hacer la perfecta voluntad de Dios, sin importar el precio. Llegó el día cuando ese deseo fue probado. Ella solo era una jovencita, y el Espíritu Santo le dijo que tomara un barco y se fuera al oriente. Cayó de rodillas: Señor, ¿y qué acerca de esposo? Una cobertura espiritual para mi ministerio. ¿Y qué me dices de todos los impíos en Inglaterra que te necesitan? Y todas mis amistades y nuestras maravillosas reuniones de oración. Estoy supuesta a tomar la maleta e irme, sin conocer a nadie, ni siquiera el idioma. Ella estaba enfrentando a la voluntad de Dios, lo desconocido, pero ella sabía que el Espíritu había hablado, y su voluntad fue claramente revelada. Ve y yo iré contigo. Ella tuvo su experiencia Getsemaní, y antes de levantarse de la oración, ella murió. A toda su ambición, su iglesia y amistades, a toda comodidad y voluntad propia. Gozo llenó su corazón. Subió al barco y les dio un beso de despedida a sus amistades. Ella cruzó la raya, la voluntad de Dios a cualquier precio. Cuando el barco llegó a Hong Kong, Dios le dijo que se bajara, y ella lo hizo, sin conocer a un alma. Eso sucedió hace unos cuantos años atrás. Hoy es la madre espiritual de literalmente cientos de drogadictos y personas atribuladas en los barrios pobres de Hong Kong. Ella estaba casada con Jesús y es una verdadera hija de Sion. Ella conoce el éxtasis de estar en la perfecta voluntad del Padre. Un éxtasis que nunca la dejó desde que se montó en el barco. Una mujer llamada Amanda Smith vivió hace más de siglo, una mujer cuyo corazón estaba puesto en Dios. Ella era una humilde servienta negra y una quejera de oración. La gente sentía la presencia de Jesús alrededor de ella. Dios le mandó un maravilloso y amante esposo a esta joven mujer, quien ministró con ella. Amanda era misionera de corazón. Le encantaba viajar y ganar gente para el Señor donde quiera que iba. Pero entonces comenzó la guerra civil y el esposo de Amanda lo mataron. Amanda lloró, pero siguió entregándose completamente a la oración y el servicio de los demás. Con el tiempo ella comenzó a sentirse sola. Ella comenzó a orar: Señor, mándame un esposo piadoso, uno que comparta mi carga de viajar y ministrar. Un día
ella conoció a un hombre que aparentaba ser todas esas cosas. Él era un pastor lásico, metodista, quien dijo que iba a ser ordenado como corredor de circuito. Amanda oró: oh Señor, gracias, este es el hombre. Pero Amanda no llevó el asunto a Getsemaní. Ella no buscó al Señor por su perfecta voluntad. Muy adentro, ella temía que Dios dijera que no, y ella quería casarse con él. Amanda nunca murió a su propia voluntad, y ella tomó las riendas. Ellos se casaron y dentro de 3 semanas Amanda se dio cuenta que había perdido la voluntad de Dios. Su esposo no era un hombre de oración. Él había estado actuando para ganar su corazón. Luego él confesó que no iba a ser ordenado. Él dijo que sabía que ella no se hubiera casado con él si él le decía la verdad. Con el tiempo él dejó a Amanda y se deslizó. Ella pasó el resto de su vida sola, pero todo lo que hizo desde ese momento lo llevó a Dios, muriendo a su propia voluntad, y fue grandemente bendecida. El Señor la dirigió perfectamente todos sus días. Ella fue usada poderosamente como una predicadora de sanidad. Amanda Smith había hallado el éxtasis en la perfecta voluntad de Dios. Entra el endurecimiento, la vida pierde su sabor y todo muere. A esto se refería a Jesús cuando dijo: acordaos de la mujer de Lot. El libro de Lucas capítulo 17 versículo 32. Ahora la perfecta voluntad de Dios: castigar y destruir Sodoma y Gomorra, y fue su misericordia voluntad llevar a Lot y su familia al lugar seguro. Si los ángeles no los hubieran tomado de la mano y arrastrarlo de ahí, se hubiera perdido. Pero la esposa de Lot no se convirtió en un pilar de sal simplemente porque miró atrás. Estoy seguro que Lot y sus hijas no pudieron evitar mirar atrás sobre el holocausto. No, lo que Jesús estaba diciendo acerca de la esposa de Lot va más profundo. ¿Ves? Ella estaba enojada con Dios. En su corazón ella estaba cansada con su casa, su familia, su círculo de amistades, y Dios se estaba levantando, llevando todo. Ella deseaba la perfecta voluntad de Dios, ni significaba perder todas esas cosas. La escucho llorando: Dios no es justo, todo estaba yendo tan bien. Mi bella cocina, mis bellos platos, nada de eso era pecaminoso. Yo era una buena madre. Nuestras cenas los domingos eran tan maravillosas. ¿Por qué me estás quitando todo? En ese momento, en su ira, su corazón se hizo de piedra. La amargura la consumió. Y Jesús estaba diciendo de ella: cuando estás casado con cosas y no sales de Sodoma, una dureza entra a tu vida. Serías como una estatua sin vida, muerto por dentro, porque las cosas se han apegado a tu corazón. La mujer de Lot tan solo perdió la voluntad de Dios, incluyendo con nuevo comienzo, con paz y propósito, sino que también perdió todos sus sueños y ansias terrenales. Todo se hizo humo. Considera a los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Meshach y Abednego. Eran hombres jóvenes en la flor de su vida, líderes de providencias, tenido autoridad, expertos en lingüísticas. Su meta era llevar las leyes hebreas de mortalidad a su sociedad impía. No se puede contar qué sueños ellos compartían por la gloria de Dios, pero fueron mandados por decreto a adorar
un ídolo con el resto del pueblo. Ellos fueron advertidos. Ustedes tienen 24 horas. Si no se postran al sonido de la trompeta, serían echados en el horno, que ha sido calentado 7 veces más. La voluntad de Dios estaba muy clara para ellos. No era posible que se postraran, pero ahí estaban 3 jóvenes brillantes enfrentando la muerte de todo lo que conocían. Por supuesto que tenían opciones. Ellos pudieron decir: postrarnos solos nuestros cuerpos, pero no nuestros corazones. O pudieron escapar. Ellos tenían guardias armadas a sus órdenes, los mejores caballos árabes a su disposición. Ellos tenían todo el dinero que necesitaban en sus manos en la tesorería nacional, y había lugares seguros en países cercanos. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no hicieron ninguna de estas cosas. Al contrario, creyó que vigilaron en oración. No hubo una sola de compromiso esa noche, porque todos hicieron lo que Jesús hizo. Tuvieron su Getsemaní, murieron a su propia voluntad, a todas sus habilidades, a su futuro en el gobierno, a todos sus planes piadosos. Y en el momento en que murieron esa noche, sus corazones fueron llenos de éxtasis, abrazando la voluntad de Dios, amándola. Nunca la soltarán. Ellos dijeron: oh Dios, enfrentaremos lo que sea. Tú eres capaz de librarnos de esto. Pero aunque no lo hagas, con gusto pasaremos por ellos. Ellos no resistieron cuando los soldados vinieron a la mañana siguiente y los ataron de manos y pies. Más bien, yo creo que mientras estos jóvenes eran llevados al horno, cantaron alabanzas a Dios, porque habían entrado al éxtasis de su perfecta voluntad. Amado, detiende y mira las llamas ardientes y blancas de ese horno, calentado 7 veces, así exactamente como se ve cuando miras atentamente a la perfecta voluntad de Dios. Es medioso, espantoso y doloroso para la carne, sin ninguna promesa de aplauso. Solo hay una invitación: entra. Sin embargo, cuando esos 3 hombres hebreos fueron echados en el horno, ya ellos estaban muertos de la ambición, muertos al gozo de escuchar los mensajes proféticos que Daniel había compartido, muertos a cualquier pensamiento de esposas o hijos, muertos a toda esperanza y sueños. Solo una cosa les importaba: obedecer la perfecta voluntad de Dios. Cuando abrazas gozosamente la voluntad de Dios, cuando realmente has muerto al yo, algo es liberado en tu corazón que nadie puede explicar o darte. Te pone más allá del alcance de los hombres y los demonios, pero no es soltado hasta que entre al horno. La puerta del horno representa cruzar al otro lado a la perfecta voluntad de Dios. En este lado de la puerta hay un ejército de enemigos que se mofan, visiones de dolor y sufrimiento. Los demonios te gritan: Dios no espera esto de ti. Él te ama. No deje. El que te dará los deseos de tu corazón. Te has convertido en un fanático, pero una vez que cruzas la línea y abrazas la voluntad de Dios, sucede algo increíble. Jesús se manifiesta en tu vida. Cuando los jóvenes hebreos estaban dentro del horno, Jesús estaba esperando ahí. Él no se reveló inmediatamente, porque primero ellos tenían que decidir abrazar su voluntad. Pero cuando ellos la abrazaron y murieron a su propia voluntad, Jesús se le manifestó, y lo que ellos pensaron que eran carbones dolorosos
se volvieron en pastos verdes y brisas suaves, porque Jesús había ido antes que ellos. En el mismo momento que entras al horno, cuando cruzas al otro lado y abrazas la voluntad de Dios, darás la vuelta y verás a Jesús. Él estaría ahí, en una manifestación que podrías tener de ninguna otra manera. Y Él hará 3 cosas para ti. Primero, Él se convertiría en todo en tu vida. Él sería tu gozo, tu expectación. Él tocaría ese lugar en tu corazón que ninguna persona en la tierra puede tocar. La otra cosa que Jesús hará sería despojarte de todas tus ataduras. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno, entraron en una liberación. Cada atadura fue rota, cada herida fue sanada, cada temor desvaneció, porque Jesús entró rápidamente. Esos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron todos dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo: yo veo 4 hombres sueltos que se pasan en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. El libro de Daniel, capítulo 3, versículo 23 hasta el 25. El rey vio a 4 hombres caminando, hablando y abrazándose. Los 3 hombres jóvenes eran abrazados por Jesús. ¿Sientes dolor? ¿Sabes cómo sanarte? No sucediera simplemente porque Dios manda a alguien que te entienda, porque nadie te entiende como Jesús. No, Él es el único que puede satisfacerte completamente, es Jesús mismo. Ya que sientas que está vacío, soledad o cualquier otra cosa, cuando entras al horno de su voluntad, todas sus ataduras caerán. Finalmente recibirías un llamado a predicar a Cristo a las naciones. Cuando los 3 jóvenes hebreos entraron al horno, les llegó un llamado que no pudo llegar de ninguna otra forma. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: siervo de Dios Altísimo, salid y venid. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y liberó a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación y lengua que diga blasfemia contra su Dios sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. El libro de Daniel, capítulo 3, los versículos 26 hasta el 30. Y hablar de un llamado macedonio. Mira cuán rápido Dios cambió la atmósfera en tan corto tiempo, de mofa a maravilla, a un llamado a que el evangelio sea escuchado. Amado, esto es lo que va a suceder en los últimos días. La gente no se volverá a predicadores de renombre. En vez de eso, mirarán hacia los santos sencillos y humildes, quien se han sometido por entero a la perfecta voluntad de Dios. Estos son los que han conocido el corazón de Jesús. Ellos han salido del horno después de haber estado con Cristo, y la gente se reunirán a su alrededor, diciendo: por favor, háblame. Veo que estás entregado tu cuerpo y alma a Jesús, y quiero saber más de eso. Puede que estés en una situación familiar que parezca sin esperanzas. Has clamado: Señor, no puedo más. Yo sé que no esperas esto de mí,
Pensabas que no puedes soportar más tiempo y si todavía no has hecho acoger, probablemente sientes deseos de hacerlo, pero coger nunca es el plan de Dios. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora le voy a hacer una oración que es bendición para el pueblo de Dios. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y con esto me despido, mis hermanos. Que Dios te bendiga, te guarde, que tenga una buena amanecer y una buena noche. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.